voy a dar paso al último pobre que lleva esperando toda la tarde, al último ponente de la tarde. Con él volvemos a la Armada, porque esto es ejército, pero es Armada. Es un congreso de historia militar, ejército y armada. Entonces, con Óscar vamos a volver a la Armada. Óscar Riezu, de la Universidad de Navarra, es doctorando de la Universidad de Navarra. Está siendo dirigido en sus investigaciones y en su tesis doctoral por el profesor Rafael Torres y parece que ya lo hemos visto en coloquios anteriores, en debates anteriores, tiene interés por las maderas. Nos ha dado la sensación a través de sus preguntas. En la red imperial, como sabes, Óscar, hay especialistas de primer nivel en esto que tú estás tocando y seguro que va a ser una tesis interesantísima la que finalmente presentes, dirigido por el profesor Torres. Y esta tarde nos haremos una pequeña idea porque has planteado un tema en forma de ponencia que se titula Bosques fronterizos, el abastecimiento de madera del Pirineo Navarro para la Armada en el último cuarto del siglo XVIII. Sin más preámbulos, te doy la palabra para que luego ya entremos en el debate general. Gracias. Bueno, yo quería agradecer a la organización del Congreso por contar conmigo para participar en este Congreso. Es un placer. Y también quería dar las gracias a mis compañeros de la Universidad de Navarra, a Agustín González Enciso y a Aitor Díaz, y en especial a Rafa Torres, mi director, por toda la ayuda que me han facilitado durante todo este año que llevo con ellos. Ya empezando con la presentación, os quería pedir disculpas por el nombre de la presentación, ya que no se corresponde exactamente con el tema que voy a tratar. Sí que es verdad que voy a tratar el abastecimiento de madera, pero también voy a defender la idea de cómo a través de los asientos de madera y de la explotación forestal se realiza una defensa y control de la frontera. Cómo el Estado llega a estos lugares tan alejados, como en este caso el Pirineo, lugares a los que es de difícil acceso, y cómo gracias a los asientos de madera y al abastecimiento forestal consiguen estar presentes en esos lugares. Bueno, la política seguida durante a partir de la década de los 60, con la llegada de Esquilache, de abastecimiento maderero, hace que los arsenales peninsulares abastezcan principalmente de dos fuentes durante estos años. En el caso de Ferrol, las maderas vienen principalmente del Báltico, y en el caso de Cartagena, vienen principalmente del norte de Italia, con una serie de asientos con diversas personas, entre los que están Josef Marcenaro, la compañía Monticelli y otros. Y también tiene bastante importancia en estos años la zona de Cuenca, una zona que abastecerá de maderas al arsenal de Cartagena hasta 1765 y que es muy interesante porque se lleva a cabo mediante una gestión directa. Es decir, es la Armada la que se encarga de extraer los propios árboles de la zona y no comprarlos o encargárselos a asentistas. Ahora, más adelante vamos a ver el caso de los montes del Irati en Navarra, que siguen este mismo sistema. Estos asientos italianos y de la zona de Cuenca, a partir de 1766, se van a ir sustituyendo por asientos en la zona del Pirineo. Yo le he llamado Vuelta al Pirineo, ya que el Pirineo no era una zona nueva de explotación forestal. Durante el siglo XVII, ya gente como Pascual de Atocha y su mujer Gracia de Atocha habían explotado zonas del Pirineo Navarro y en la zona del Valle Roncal. Años más tarde, Lorenzo Labastida había explotado zonas del Pirineo Navarro y Aragonés. Luego, en 1680, Pedro Cherral, por ejemplo, hace un memorial proponiendo a Cádiz abastecerlo de madera.
También en 1797 Daniel Van Heeden y Goyeneche firman asientos para abastecer a la Armada. Pero en 1766 se vuelve a ellos, se vuelve a esa zona que se había paralizado durante esos años. En 1766, Joaquín Jovellar es el primero de estos asientos de vuelta al Pirineo y firma un asiento para abastecer a Cartagena de la zona del Pirineo aragonés. También en 1766 a la Compañía Guipuzcoana de Caracas se le da permiso para realizar cortes en las zonas alrededor del río Bidasoa, en el valle del Bidasoa, también en Navarra. Unos años más adelante es Arnaldo Robán el que firma otro asiento en el Pirineo aragonés y catalán. Lo he llamado así porque es en la frontera entre el Pirineo aragonés y catalán. Están en ambas comunidades. Y en 1769 aparece el Irati. Ferrol hace una petición para comprobar la calidad de estas maderas y ver si son aptas para arboladuras y para diferentes usos de construcción naval. Entonces, bueno, aquí vemos las diferentes zonas de las que os he hablado. Es importante el transporte, que luego veremos, se lleva a cabo principalmente por vía fluvial, mediante los cursos de los ríos, para llegar a la costa y una vez en la costa ser embarcados y transportados hasta los arsenales. Pero esta vuelta al Pirineo trae consigo una problemática que ya era recurrente desde la primera época del Pirineo que hemos nombrado antes, de los años de cambio de siglo, y es que se dan cuenta de que los franceses se cortan madera española y se la llevan hacia Francia. Ya en 1798, por ejemplo, la Corte Mayor de Pamplona tiene que mediar para evitar que los franceses compren una serie de abetos en la zona del Valle de Roncal, en Isaba. Y también en Cataluña, los franceses realizan varios cortes y se llevan madera para el arsenal de Tolón. En estos momentos, en 1770, la Armada se da cuenta de estos problemas y decide enviar a Plácido Correa, un capitán de fragata en este momento, a realizar una expedición a lo largo del Pirineo, muy parecida a la que nos acaba de hablar Ainhoa, parecidas a las que nos acaba de hablar Ainhoa, para investigar y para informar a la Armada de cuál es la situación de los Pirineos, tanto con relación a esto como quién corta en ciertos sitios, cuánta madera hay, cuántos árboles hay. La Armada quiere saber cómo están los Pirineos, básicamente. Entonces, en esta expedición, en este informe que hace Plácido Correa, nos habla de estas zonas principales en las que los franceses están cortando madera y se la están llevando a Francia. Situados en el mapa tendríamos estas zonas y podemos ver zonas muy fronterizas, como son la zona de Puigcerdá, el puerto de Toses, el puerto de La Pez. En el puerto de La Pez nombra Plácido Correa que los franceses están intentando realizar una carretera a través de una mina para poder transportar la madera, es decir, una especie de túnel de los que conocemos ahora, pero a través de una mina. Pero también, aparte de zonas fronterizas, nos encontramos zonas muy lejanas como Tiermas, que no están para nada cerca de la frontera. O sea, no son zonas en las que los franceses hayan podido descuidar de ese monte, no es mío. No, son zonas muy al interior de Navarra, bueno, en este caso de Aragón, pero muy cercanas a Navarra, y que Plácido Correa en su informe destaca que los franceses que están cortando en Tiermas dicen, cuando se les pregunta, que están cortando para enviarlas a Cartagena, pero es mentira. Con todo esto nos podemos hacer una idea de el descontrol de la frontera y el poco control que tiene el Estado de qué se está haciendo con sus recursos, porque al fin y al cabo la madera en este siglo es un recurso muy preciado. Y para la Armada probablemente el más preciado. También Plácido Correa nos habla de la zona del río Irati, que se están realizando cortes por parte de franceses, y nos habla en concreto de la zona del barranco de Idaibea.
si podéis ver, veis aquí, creo que veis si os señalo. Y nos dice esta frase que luego cobrará más sentido. Están cortando tan sin reserva que, preguntados los que cortan, dijeron no necesitan licencia de España, por ser término suyo, siendo así que expresan lo contrario en los mapas. Es decir, nos está diciendo que los franceses se creen que eso es suyo. Y esto luego veremos bueno, luego vamos a ver que es así. Entonces, una vez realizada esta expedición de Plácido Correa, la Armada se decide por apostar por el río por la zona del Irati y por extraer madera de esta zona. Entonces, ya habían comprobado la madera, la calidad de la madera en Ferrol en 1769 y también Miguel Zatarian y Miguel Antonio Iriarte Belandía habían demostrado que se podía extraer madera de esta zona. Es muy importante el tema de la extracción, ya que zonas tan montañosas como es la zona del Irati son zonas en las que es difícil extraer madera. Es difícil extraer unos troncos de grandes dimensiones. En este caso, de la zona del Irati se extraerán por dos vías. Una terrestre y luego fluvial y otra puramente fluvial. Hoy hemos estado viendo a través de Agustín y también Aitor cómo Navarra es una zona de tránsito tanto de mercancías como de ejércitos. Y la grandeza del Irati es en gran parte esta, es que conseguirá abastecer a la vez a los dos arsenales peninsulares que en estos momentos están funcionando con mayor actividad, que es Ferrol y Cartagena. La situación de las cuencas hidrográficas de la península hace que Navarra esté justo en medio y que al norte tenga ríos de vertiente cantábrica y que al este tenga ríos de vertiente mediterránea. Entonces, es posible abastecer a ambos lugares a la vez. Aquí vemos un proyecto que presenta José Antonio Laviano para sacar la madera por vía terrestre. La madera era conducida hasta este primer punto negro que veis aquí, desde donde, a través de bueyes, era transportada por los diferentes montes hasta llegar al río Bidasoa, desde donde se embarcaba y se enviaba a Fuenterrabía. Pero este proyecto no será seguido a lo largo del tiempo. Va a ser un proyecto de prueba y Julián de Vidaror, un asentista que va a firmar un asiento para abastecer Ferrol en 1784, va a seguir este otro trayecto. Os he querido poner el relieve para que veáis las diferencias, por qué se hace un trayecto u otro. ¿Veis toda esta cadena montañosa que está en medio? Vemos cómo el camino de Julián Vidaror la consigue evitar en gran parte y consigue cruzar a través de esta zona menos montañosa. Además, llega a Sant Esteban, que es una localidad navarra, desde donde es mucho más sencillo navegar con las maderas hasta Fuenterrabía, ya que esta zona, más a la derecha de Sant Esteban, tiene un menor caudal y es más difícil la navegación por esa zona. Aquí podéis ver la comparativa de ambos recorridos, cómo el recorrido de Julián Vidaror rodea esa gran cadena montañosa que vemos ahí. El otro sistema de transporte de las maderas va a ser el fluvial, y es que el río Irati desemboca en el Ebro. Como nos ha dicho Agustín a la mañana, se transportan maderas y se transportan armas a través del Ebro hasta Tortosa. Las maderas, el problema del río Irati que es el mismo problema que tienen todos los ríos pirenaicos, es la estacionalidad de ellos. Es decir, son ríos que durante gran parte del año su caudal es muy reducido. Pero cuando las nieves se funden, su caudal aumenta y permite la navegación, permite transportar mercancías por ahí. En el caso de las maderas, el sistema utilizado son las almadías. Las almadías son unas embarcaciones que se colocan los troncos paralelamente y permite la navegación. O sea, a la vez es una embarcación y a la vez es el mismo producto.
porque ya al llegar a Tortosa, esa Almadía se desarticula y son los troncos los que se montan en la embarcación. Para poder realizar esta navegación con Almadías de forma intensiva, para poder explotar el Irati de forma intensiva, a la Armada le interesa que esta navegación se pueda dar durante el mayor número de meses posibles. Entonces, para ello, tiene que realizar una serie de construcciones, de obras de ingeniería hidráulica, como son las esclusas o inclusas y presas. Para ello, en 1779, Plácido Correa, que había sido nombrado comisionado del Irati para el corte, firma un asiento con Pedro Vicente Gambra para que ponga corriente al río, es decir, para que construya esta serie de obras que van a permitir que las Almadías desciendan y naveguen durante grandes periodos del año. Como veis, el funcionamiento de una inclusa es bastante sencillo. Básicamente es un muro, como si fuera una presa, pero que en ciertas zonas está abierto, y aquí irían situadas una especie de puertas de madera que se podían abrir y cerrar y permitían la salida y entrada del agua en ciertas zonas. Es decir, se acumulaba agua y cuando se quería descender una Almadía, se abría y hacía un caudal artificial que permitía el transporte de estas maderas. Es importante también destacar cómo estas obras y estas necesidades de la Armada de extraer madera conviven con la población local. La población local es una población que necesita del río para vivir y necesita del uso de sus molinos. Los molinos, si no hay agua, no pueden funcionar. Entonces, si cortan la corriente, los molinos no podrían funcionar. Pero, por ejemplo, en el caso del Valle Roncal, en el caso de Irati, supongo que sería algo parecido. En el caso del Valle Roncal, el sistema que utilizaban para convivir estos dos funcionamientos era, cuando llegaba la noche, las esclusas se cerraban, haciendo que la corriente se cortase, y cuando se hacía de día, se abrían, bajaban las Almadías y entonces durante el resto del día los molinos podían funcionar y la gente podía convivir. Estas esclusas también van a sufrir modificaciones y, por ejemplo, en 1787, el mismo Pedro Vicente Gambra, que construye estas, construirá en la zona del Valle Roncal otra esclusa mucho más moderna y mucho más sofisticada, que es la que vemos aquí. Mientras que las anteriores que os he mostrado, según palabras suyas, requería de 15 operarios para abrir y cerrarlas, esta tan solo requería de 2. Como veis, es una obra mucho más sofisticada, en la que vemos una grúa, una especie de grúa por aquí encima, que abre con un gancho, abre un tronco, una especie de tronco que sujeta la puerta. Además, cuenta con estas ventanas de aquí abajo que permiten el cierre de las puertas cuando ya cuando se quiere cerrarla. Cuando ya se ha soltado el embalse que se ha formado, permite que se cierre la puerta otra vez, con mayor facilidad. Además, también tiene una cuesta, un lisadero que se llama, que permite el descenso de las Almadías. Pueden bajar por ahí cuando se abre la corriente. En la zona alta del Irati, es la zona más montañosa, estos dos riachuelos, estos dos barrancos, confluyen en el río Irati, que empezaría en este pico que se forma aquí. En esta zona tan montañosa y de tan poco caudal, se llegan a construir más de 17 presas y esclusas que están mostradas en este plano, aunque no se ve demasiado bien. Aquí hay una serie de líneas negras que muestran presas y esclusas construidas en esta zona. Y, vale, entonces, el tema de los franceses, de los cortes franceses. En la zona del Idaibea que hemos visto antes, es este barranco que se muestra aquí. Este barranco que se ve aquí. En este documento nos dice cómo los franceses
tienen construidas unas barracas aquí para almacenar la madera, aquí una sierra de agua y aquí un maizal. O sea, es decir, los franceses construyen infraestructura en la zona, o sea, invierten en el lugar, no es no extraen maderas de la zona por simple furtivismo o contrabando, no. Realmente piensan que es suyo, ya que invierten en el lugar. Claro, esto entra en conflicto con las construcciones que está realizando Plácido Correa y la Armada en este momento. Si construyes una sierra de agua, pero a la vez le estoy construyendo una esclusa, esa sierra de agua no va a tener agua para funcionar y ya estás creando un conflicto de intereses entre ambas naciones o ambos operarios. Estos conflictos van a llevar a problemas en la zona. Bueno, esta zona, si la georreferenciamos y si la ponemos en un mapa, nos quedaría tal cual. Vemos como, bueno, la inexactitud del mapa, pero nos hace una idea de cuál es la zona y nos permite, también con el mapa que hemos mostrado antes de las esclusas, localizar tanto la zona que está en verde, que es la zona de conflicto que marcaba el anterior mapa, como todas las construcciones, las 17 presas y esclusas que construye la Armada en esta zona del Irati. Como veis aquí, la zona negra es la frontera, que es una zona muy cercana a la frontera. Vale, en cuanto a este conflicto de intereses en la zona, a partir de 1783, en 1783 se va a formar un problema, y es que Plácido Correa va a expulsar a uno de estos operarios franceses de la zona. El operario francés, enfadado por la expulsión, amenaza a los operarios españoles con quemar las arboladuras de la Armada, y Plácido Correa dice lo siguiente: y después que me consideró inflexible, se fue con otros compañeros al establecimiento del rey, amenazando a los comisionados que había de quemar las estiras de arboladuras, y efectivamente, andando por debajo de ellas con teas en las manos, reconociendo dónde prendería mejor el fuego, salió un facultativo a contenerle, y sacando un cuchillo quiso matarle, como lo hubiera ejecutado a no repararse aquel, y salir en su defensa los operarios del rey. Es decir, el conflicto había escalado en violencia, se estaban produciendo ya enfrentamientos entre operarios franceses y operarios españoles. Entonces el marqués de Caupén, que era el comandante general de la Baja Navarra en esos momentos, decide reunirse con Plácido Correa. Se reúnen en Orbaiceta, y al marqués de Caupén le acompañan una serie de personalidades de la zona, como el mariscal de campo conde de Ornano, los coroneles Barón de Garró, Mons de Alsú y el sargento mayor de San Juan de Piedepuerto, varios diputados de los valles de Sola, Sisa y Gerasi, 2 escribanos y un asesor. En la reunión que mantienen, los franceses debieron mostrar un mapa, y Plácido Correa dice lo siguiente: luego me manifestaron un mapa geográfico, diciendo lo había enviado su corte por justo y exactísimo, como descrito por Monsieur Goussel, geógrafo de su Majestad Cristianísima, con acuerdo del arzobispo Marca y nuestros comisarios, pero habiéndoles demostrado en el mismo que pasaba la línea divisoria por encima de Irabisoroa y formación de los riachuelos Urbelcha, Eida y Bea, mucho más de lo que yo me imaginaba, su profundísimo silencio satisfizo mis deseos. Es decir, confirma lo que habíamos dicho anteriormente de que los franceses pensaban que esa zona era suya. Es más, ellos mismos presentan un mapa pensando que les va a dar la razón. Y se dan cuenta de que no es así. El mismo Plácido Correa se da cuenta de que la frontera está aún más arriba de lo que él se pensaba. Esto, aparte de la poca presencia de la Armada anteriormente en la zona, nos demuestra la dificultad de saber la línea exacta que es la frontera. Cómo en zonas de dificultad tan grande para acceder como es en los Pirineos, es difícil saber qué monte es Francia, qué monte es España, y los propios habitantes se confunden. Ya en 1790, cuando Plácido Correa ha dejado de ser comisionado,
José Javier Argaiz, que es el comisionado en esos momentos, presenta este proyecto. Probablemente preocupado por la situación que se está viviendo en la vecina Francia en estos años, presenta un proyecto en el que propone la creación de un pueblo en el propio bosque de Irati. En la misma zona que hemos visto antes del conflicto, esta zona que veis, esta zona superior del bosque que veis, es la zona que reclamaban los franceses. En esta misma zona, Argaiz propone la creación de un pueblo para controlar la zona. Bueno, en palabras suyas, con este proyecto se asegura en lo posible la conservación y regeneración del bosque. Se forma un nuevo pueblo, se refunden las utilidades de la comisión en vasallos de esta corona y se consigue más quietud y tranquilidad en la pacífica posesión. Bueno, la primera parte de la conservación y regeneración del bosque lo dice porque cada operario al que se le va a otorgar una casa, que se van a construir ahí, va a tener la obligación de plantar una serie de árboles que luego podrán ser utilizados por la Armada para construcción naval. Pero lo que nos interesa es, se refunden las utilidades de la comisión en vasallos de esta corona y se consigue quietud y tranquilidad en la pacífica posesión. Es decir, está diciendo cómo a través de un asiento de maderas, a través de la explotación forestal, están creando vasallos que van a poder defender la frontera en forma de milicias en caso de un conflicto. Y esto se demostrará unos años más tarde con la guerra de Rosellón o Convención, y es que serán esta zona del Irati y la zona del Valle Roncal, que en esos momentos también va a tener un asiento de maderas firmado por Pedro Vicente Gambra para abastecer a Cartagena. Las dos zonas navarras con asiento de maderas van a ser prácticamente los dos únicos lugares que van a defender la frontera ante la invasión francesa. Y entonces, por último, bueno, os quiero dejar como conclusión con esta pregunta. ¿Es el control de la frontera una consecuencia o una necesidad de los asientos? ¿O son los asientos una forma de control? O sea, es decir, controlar la frontera, controlar el lugar, ¿es una necesidad del asiento o es al revés? Es yo quiero controlar esa zona tan difícil que no puedo acceder de otra forma, que veo que los franceses están llevando mi madera, algo que sería muy mercantilista. Veo que si te lo vas a llevar tú, me lo llevo yo. Que se quede la riqueza en el propio reino. Y entonces me formo un asiento para evitar que tú te estés llevando mi madera. Bueno, son unas preguntas que habrá que resolver y que no habrá una conclusión definitiva. Seguramente vaya variando estas dos posibilidades. En algunos casos sea una, en algunos casos sea otra. Y nada, muchas gracias y esto es todo. Muchas gracias, Óscar. Ha sido estupendo. La verdad es que la frontera da para mucho. Te vas encontrando en los archivos documentación como la que tú has trabajado, que nos ilustra a todos verdaderamente, ¿no? La defensa de la frontera casi es infinita, ¿no? Y tiene lugares recónditos como estos que nos has contado hoy y has hecho un estudio de caso estupendo. A mí, vamos, te felicito, me ha encantado. Gracias.